Buenas tardes y bienvenidos. Nos sigue lloviendo, pero por todos los lados. Miren que yo intento buscar algún dato positivo siempre y casi nunca lo encuentro, la verdad. Estos días, además, con el asunto Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ya saben y lo van a escuchar, que hoy ha dicho en el Congreso que a él le encantaría hablar, pero que no le dejan, ya me contarán. El caso es que no estaría mal que nos lo contara, pero desde el principio, desde que le nombraron prácticamente. Después hablaremos también de Bankia, de esas provisiones que dice el ministro de Economía que van a tener que hacer los bancos con cargo a beneficios, nada menos que vamos ya por los 84.000 millones de euros, y la verdad es que hay muchísima preocupación, porque claro, ya no es que estas cifras vayan evolucionando según van pasando los días y no sepamos en realidad qué es lo que está pasando, sino que bueno, pues la bolsa sigue cayendo, la prima de riesgo sigue subiendo, el bono a 10 años sigue subiendo. Es verdad que a otros también le va mal, Italia tampoco es que haya tenido hoy mucha suerte con su colocación de deuda, pero en fin, ya saben que mal de muchos consuelo de tontos. El tema es que Bruselas nos pide nuevas exigencias, más impuestos, más IVA, no está de acuerdo con el pago a proveedores, en fin, no hace nada más que ponernos pegas por todos los lados. ¿Está el gobierno tranquilo? Pues nos da la sensación de que no, pero en fin, hoy con nuestros analistas hablaremos mucho de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si tiene que hablar y dónde, si lo tiene que hacer en el Congreso, en una comisión de investigación, si lo tiene que hacer en el juzgado directamente, porque ya saben que hay admitida a trámite una querella contra él y otras personas que han tenido que ver con el caso Bankia y Caja Madrid. Y bien, pues de todo ello vamos a hablar hoy con el profesor Cabrillo. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Y con Carlos Cuesta. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar escuchando a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que hoy miércoles mismísimo en los pasillos del Congreso decía esto. En este momento la situación de desconfianza del país es tan grave que yo creo que hay que aceptar lo que dice el gobierno, a pesar de que a mí me gustaría hablar. Porque yo creo que en este momento gravísimo hay que apoyar al gobierno, esté uno de acuerdo o en desacuerdo con lo que esté haciendo. Y nada más grato para mí poder explicar la versión del Banco de España, como pueden ustedes imaginarse en este momento. Y estamos en una situación muy seria, y quien lleva las riendas es el gobierno, y por tanto hay que apoyarle, creemos que esté equivocado o no equivocado. Y por esta razón pues no les puedo contestar, porque no voy a utilizar esta comparecencia para hacer eso, ni cuando salga fuera para los periodistas, ni nada. Yo, si el gobierno cree que debo permanecer en silencio o hablando a puerta cerrada, lo voy a seguir haciendo y creo que es lo que hay que hacer. Bueno, o no se entera o cree que somos tontos. El señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez tenía que hablar, pero desde el año 2006, y no a través de ruedas de prensa, ni de congreso, no, a través de su inspección, de su servicio de estudios, decirle a los españoles en su momento qué es lo que estaba pasando, no hacer oídos sordos a que el sistema financiero hubiera necesitado en su momento una buena reestructuración, no tanto hablar para la galería, de la reforma laboral, sino sus temas, lo suyo, pero no a puerta ni abierta ni cerrada, sino a través de sus boletines y de su servicio de estudios y de su servicio de inspección. Pero en fin, hoy le contestaba de Guindos que el gobierno lo que quiere es luz y taquígrafos. Si ustedes entienden algo. El gobierno, yo acabo de contestar una pregunta, he ido a la comisión de Economía, mañana he hablado hoy en la pregunta y en la interpelación. Vamos a ver, en última instancia el gobierno lo único que quiere es luz y taquígrafos en todas las actuaciones que tienen implicaciones desde el punto de vista de lo que es el dinero público, como no puede ser de otra forma. Bueno, vamos a ver, yo os pregunto entonces, ¿el gobierno quiere que hable o no quiere que hable o qué es lo que aquí está pasando? Porque Mafo dice que no le dejan hablar y el ministro dice que sí, que está encantado de que hable todo el mundo. Hombre, la primera pregunta mejor que habría que hacerse es si Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha permitido que hable a su propia gente. Lo digo porque yo particularmente no me creo, conociendo la capa del cuerpo de inspectores del Banco de España, yo no me creo que todos a una hayan estado ocultando determinados datos. Yo particularmente no me lo creo. Vamos, básicamente porque ya hay informes que han salido, el director general de inspección previo, a la colocación de Bancaja a Bankia. Al cajón. Efectivamente, vimos lo que ocurría durante 8 meses mareando la perdiz con el caso Caja Castilla-La Mancha, vimos lo que ocurría con Caja Sur, es decir, no es una fabulación, no, es que todos sabemos que han ocurrido casos en los cuales los inspectores han intentado denunciar determinados sistemas, determinadas cosas que pasaban en el banco y la información no ha salido del banco. Entonces, a lo mejor al señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dice ahora que le están intentando tapar la boca, podría explicar qué ha ocurrido
ocurriendo en el banco durante todos estos años, porque no hemos tenido conocimiento de necesidades de recapitalización de la banca por valor de 84.000 millones de euros. ¿Cómo se oculta todo eso? Pues estaría bien que nos lo explicara. Yo lo que no entiendo además es cómo un gobernador del Banco de España puede decir que el gobierno no le deja hablar. Si es independiente, ¿Qué es lo ¿no? que ha dicho? Se supone que es independiente y el problema es que si le citan en el Congreso, lo normal es que su obligación es hablar y explicar las cosas. Otra cuestión es que si miramos lo que hay en el Congreso, a lo mejor ni a unos ni a otros les interesa que hable demasiado. Que esa puede ser otra cuestión y es lo que yo me temo. Una cuestión y vital. esta es la responsabilidad política. Otra cuestión es lo que te planteaba antes de si el tema va a acabar en el juzgado. Vamos a ver, tiene todos los elementos el caso Bankia para acabar en el juzgado. Eso, hay un problema de falsedad en documento mercantil que además se ha utilizado para colocar títulos a ahorradores particulares. Entonces, de momento, la denuncia es de manos limpias. Pero lo normal es que se acabe constituyendo alguna asociación o sindicato de gente que compró este tipo de títulos y acudan al juzgado. Es decir, lo normal en estos casos es que hubiera algún tipo de litigación colectiva, porque el tema es grande, hay mucha gente que ha perdido mucho dinero y bueno, hay que probarlo, pero todo indica que esta gente compró con una información que no respondía a la realidad. Bueno, incluso dicen que esa mala información se le dio también a Rato. Otra cosa es que podamos pensar si Rato no tenía mecanismos para saber si se la estaban, en fin, colando o no. Pero claro, si a ti el Banco de España te da una documentación sobre la situación de una caja que tú te vas a comer, pues es obvio que te tienes que fiar, porque es que si no ya nos hemos vuelto locos en este país, o sea... Bueno, la última información, de hecho, que ha pasado, es verdad, ya a Rato se le pueden echar muchas cosas en cara, el no haber cogido bien el pulso de su entidad, el no haber limpiado de políticos, el haber metido gestores profesionales el Consejo, el no haber expulsado a determinados sindicalistas que estaban ahí, que nadie sabe para qué estaban, aparte de para cobrar. Hay un montón de cosas sobre las que se le pueden pedir informaciones. Pero los últimos datos que hemos conocido es que se le había autorizado el 17 de abril un plan con exclusivamente 5.000 millones de euros para seguir adelante en solitario. Y se lo había autorizado la misma persona que asegura ahora que es que el gobierno le tiene con la boca tapada. Vamos a ver, si a ti el responsable de chequear tus riesgos, claro, de chequear cómo va el esquema en el que te han metido, de fusionarte ahí en una especie de conglomerado de 7 cajas, te dice que puedes seguir adelante con 5.000 millones, será porque tienes capacidad de seguir adelante. Entonces, lo que hizo Rato fue fiarse de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Entonces, claro, si ya llegamos al sumum de que es que ningún banquero se puede fiar del responsable de la supervisión bancaria, pues entonces no me extraña que le manden callar, pero lo que pasa es que lo lógico sería que lo hubiesen mandado callar hace 2 o 3 años, porque es espectacular la situación. Bueno, hace 2 o 3 años le venía bien al gobierno de Zapatero vendernos que el sistema financiero no le pasaba nada y que aquí no pasaba nada. Claro, después ha venido lo que ha venido. No, y hay un problema también con los auditores, porque los auditores auditaron varios balances. Es verdad que el último balance no lo firmaron, lo cual a cualquiera se le ocurre que es que algo muy gordo tenía que estar pasando ahí, pero probablemente habría que mirar detrás en los balances que sí firmaron. ¿Vosotros creéis, así ya brevemente, creéis que tiene que haber una comisión de investigación o que esto directamente hay asuntos de este tema que se tienen que dilucidar directamente en los tribunales? Pero que tampoco sé muy bien quién, porque tendría que ser la Fiscalía, ¿no? Vamos a ver, la Fiscalía, a la vista de todo lo que está ocurriendo, que menos que abrir un expediente para ver qué está pasando. Aunque la Fiscalía no intervenga, puede haber, y como ya ha ocurrido, puede haber denuncias privadas y el juez lo que tiene obligación entonces es de pasar a la Fiscalía la documentación para ver si la Fiscalía considera que debe intervenir o no, pero el caso, aún con la Fiscalía en contra, puede continuar. ¿Y una comisión de investigación en el Congreso? A ver, a mí me encantaría que hasta el potito. Claro, a mí me encantaría que supiésemos todos qué es lo que ha ocurrido, pero a mí el tema de la comisión de investigación me da un poquito de miedo por lo que decía Paco. Todos sabemos, bueno, o mejor dicho, determinada gente está más o menos al corriente de lo que ha pasado con estas entidades, en concreto con Caja Madrid. Si en estos momentos, teniendo en cuenta el nubarrón que tenemos y las turbulencias que tenemos, empieza a salir un político soltando contra otro cosas que además la mitad de ellas van a ser ciertas y la otra mitad sabe Dios si son ciertas o no son ciertas. O sea, la sensación que vamos a dar a todo el entramado internacional de que en nuestras cajas ha ocurrido de todo y de lo menos limpio va a ser tremenda. Entonces, a mí me encantaría que esta gente pasase por una tramitación judicial, que acabase con todas las responsabilidades, que supiésemos al final la fotografía, qué es lo que ha ocurrido. Si tiene que ser por comisión, vale, pero a mí
en la exhibición en estos momentos de si tal le quitaba al otro porque quería meter a 16 políticos y el otro le concedió un crédito cruzado que se utilizó para no sé qué y tal, a mí me da un poco de miedo. Se pueden tirar de todo unos a otros, porque aquí no se salva nadie. No se salva absolutamente nadie, y lo que decía Paco es totalmente cierto. ¿Por qué no se quiere por parte de ninguno de los dos grandes partidos que salga ahí? Porque todos tienen determinada información que callar porque ha sido utilizada la caja en todas las direcciones, ¿no? Entonces eso es verdad. No, yo además es que en este país no creo en las comisiones parlamentarias, no han funcionado nunca, porque las comisiones parlamentarias en España no son de parlamentarios, no son de un diputado, un senador, como ocurre en otros países que lleva la iniciativa, no, aquí son de partidos, con lo cual sabemos lo que van a votar antes de que empiecen. Y entonces, si no hay interés por ningún lado de que salga nada, pues no saldrá nada. Incluso que se mienta impunemente, como pasó en la comisión del 11M y luego nunca más se supo. Por ejemplo. Bueno, hoy el caso Bankia, también esa coletilla de que hay que llegar a acuerdos y que nos tenemos que llevar bien y mucho diálogo para ir juntos a Europa y tal. Bueno, el caso sobre todo Bankia ha estado presente en la sesión de control al gobierno y esto es lo que se han dicho Rajoy y Rubalcaba. ¿Qué valoración hace el presidente del gobierno de la última cumbre informal de la Unión Europea? Yo planteé, tal y como había hecho en una carta que junto con otros presidentes del Gobierno remití al Consejo el último mes de marzo, una serie de asuntos que me parecían importantes. Primero, la aceleración en el avance del mercado interior, la capitalización del BEI en segundo lugar, la puesta en marcha de los bonos proyectos, un plan de empleo juvenil y la financiación de las pymes por el Banco Europeo de Inversiones y otros asuntos. La economía española, usted lo decía hace unos minutos, pasa por momentos muy difíciles y una buena parte de la solución de nuestros problemas está justamente en Europa. Hablando de la reforma financiera, ustedes hablan de transparencia, dejen que esta Cámara actúe con transparencia, que comparezcan aquí los gestores, los supervisores, los responsables políticos de Bankia para conocer exactamente lo que pasó y para que los ciudadanos sepan qué ha pasado, dónde vamos y tengan garantías de que no se pierde ni un euro público al final de la operación. Para crecer España necesita tiempo. Necesita tiempo para hacer su ajuste fiscal. Esto no significa no acordar los objetivos de déficit, no cumplirlos, sino hacerlo a una velocidad más pausada. Necesita abaratar el precio de la deuda que pagan el Estado y las empresas. Y para eso hay que pedir, como el presidente ha hecho, la actuación del BCE, que por cierto ya actuó en diciembre del año pasado. Hay que pedir también, hay que empezar a hablar, como hizo ayer esta Cámara, de eurobonos. Hay muchas cosas que nos separan a ustedes y a nosotros, pero creo que Europa nos debería unir y que deberíamos ser capaces de acordar de aquí a finales del mes que viene un plan de crecimiento que usted pueda defender en la cumbre europea, como el plan de toda la Cámara. Eso fortalece su posición. Las reformas económicas que se hagan en la Unión Europea son muy importantes para el crecimiento, la generación de empleo y la mejora del bienestar de los ciudadanos, pero yo creo que hay que hacer más cosas. Yo soy partidario de mayor integración fiscal, mayor integración monetaria y mayor integración política, y ahí debe hablarse del papel del Banco Central Europeo en el futuro y también de los eurobonos a los que usted ha hecho referencia. Yo comparto sus deseos de consenso sobre Europa, creo que es importante, estamos en un momento decisivo para el continente y para España y estoy dispuesto a hablar con usted cuando usted lo estime oportuno y conveniente y con cualquier miembro de esta Cámara. Bueno, después de esta dosis en vena de cinismo de Rubalcaba, ¿no? Porque, bueno, Rajoy pues dice, bueno, pues por hablar, pues no importa, luego tengo mis votos y mi mayoría y tal, pero claro que Rubalcaba se dedique ahora con la que tiene, cómo tiene el patio, que es que el patio lo tiene con el lío que ha tenido con la señora Manu Menéndez, que si te ha filtrado, que si no lo ha filtrado, que si tú has dicho lo de Bankia. Entonces, incluso no se ponen de acuerdo entre ellos mismos sobre el caso Bankia, si quieren que vayan o no vayan, porque claro, a Tomás Gómez le interesa mucho que, no sé por qué, pero dicen que le interesa mucho, habría que hablar de su parla, que se hable de esto porque es para zurrarle a Esperanza Aguirre. Entonces, como aquí cada uno tiene sus mandobles a quien dárselo, pues tienen un lío montado en el Partido Socialista descomunal sobre este asunto y sobre casi todo, ¿no? No, porque además exactamente es lo que se ve con toda esta gente es que son instrumentos, pues verdad, la quijada de burro, hombre, una quijada de burro, me da igual, yo la voy a utilizar para sacudirle al de al lado, y si el de al lado es de mi propio partido, más fuerte le sacudo, ¿no? Que es como están las cosas. Claro, esto da, la verdad es que Rubalcaba quiere llegar a algún acuerdo sobre algo con el Partido Popular es que pensar que Rubalcaba quiere llegar a algún acuerdo y que Rubalcaba quiere que algo quede claro
Es algo es incompatible. que verdaderamente Es incompatible. no consigo Pero entender. aparte, a mí de todas maneras que me ha hecho mucha gracia la discusión, porque, a ver, España tiene un problema hoy, lo va a tener mañana más grave y pasado todavía peor. Entonces, habrá que intentar buscar una solución ya, y a mí me ha hecho mucha gracia que el discurso empieza a ver que es trasladarlo todo hacia Europa. Entonces, a mí me parece muy bien. O sea, que el BCE nos ayude, perfecto, pero acabará siendo una decisión del BCE. Que si se crean eurobonos, bueno, yo no lo comparto, pero bueno, si se crean o no, será una decisión de la Unión Europea. Bueno, Alemania no tampoco será nuestra. parece que lo comparte. Claro, no será una decisión nuestra. Entonces, me hace mucha gracia que el punto de conexión que alcanzan los dos principales partidos sea aquel en el que no depende en absoluto de ellos. Bueno. Pues es una conclusión muy práctica, porque no sé muy bien a dónde nos lleva eso. Vamos a ver, por el camino tendremos que hacer algo. A lo mejor es ahí donde hay que llegar a acuerdos. A lo mejor hay que llegar a acuerdos en que Andalucía no esté declarándose insumisa en el control de determinados gastos y diga que lo va a someter al criterio de sus sindicatos antes de aplicarlo. A lo mejor tenemos que llegar a algún acuerdo para que Cataluña deje de estar lanzando sistemáticamente mensajes independentistas cruzados con los mensajes de supuestas reformas económicas. A lo mejor tenemos que ir avanzando en eso. Pero y no eso ya no lo quiere, lo que quiere. Claro, porque eso ya es responsabilidad nuestra, Claro, no de Europa. hombre, Venga, claro, bien, Europa bien. dice, Europa, vamos allí con Tira un la pelota plan. para allá, venga. Bueno, yo no sé si fue ayer o antes de ayer que hubo una declaración de la Cámara verdaderamente notable. Decía algo así, como que la Cámara instaba al Gobierno para que el Gobierno instara a Bruselas, y no añadía, pero lo lógico sería que Bruselas instara a Alemania, para que el Banco Central acabara comprando deuda. Claro, una cosa que no se ha dicho aquí es que lo que se está diciendo del Banco Central Europeo, lo primero que habría que hacer es decir, bueno, vamos a cambiar el sistema monetario europeo. Es decir, uno puede plantearse cambiarlo, pero tal como está ahora el sistema monetario europeo, el Banco Central ya ha ido mucho más allá de lo que sus estatutos le permiten. Es que el Banco Central Europeo, lo ha dicho el otro día, no está para eso, no está para salvar bancos. Bueno, ahora hablaremos, después de una pausita y de que yo les recomiende lo que la Caixa nos sugiere, después hablaremos de esas nuevas exigencias de Bruselas y de algunas cosas más, como estas de los eurobonos, los hispabonos, en fin, tenemos ya un cacao. En fin, quien no tiene cacao, y escúchenme, ya verá que es la Caixa, que nos sugiere que sea usted como sea, perfeccionista, ahorrador, práctico, pues descubra las ventajas de sus cuentas claras. Con las cuentas claras dispondrá de información detallada de todos sus movimientos, entre otras muchas ventajas. Puede abrir nuevas cuentas con solo hacer un clic. Cuenta con más de 7.900 cajeros para disponer de su dinero cuando y donde quiera. Disfrutará de tarjetas de débito completamente gratis durante un año y podrá controlar y gestionar sus movimientos a través de línea abierta. En cualquier caso, ya saben que si desean más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues a día de hoy, después de todo lo que hemos oído acerca de Bankia, acerca del sistema financiero, hoy tenemos lo que para muchos es una nueva cifra, que ya no sabemos si es la suma de otras o es una nueva o de qué va, no sabemos. Bueno, hoy el ministro de Economía, en la salida del hemiciclo del Congreso, ha dicho que le ha pedido a los bancos más provisiones y que estas serán con cargo a beneficios. Escuchen la cifra y ahora les explicaremos si es nueva o es la suma de unas cuantas. Bankia no es el inicio de los problemas del sistema financiero español. Simplemente aquí lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Gobierno, es acelerar todo el proceso para sanear rápidamente el sistema financiero español. Y eso lo que implica en última instancia es que les vamos a exigir a los bancos que hagan provisiones, es decir, que a través de su cuenta de resultados, contra sus beneficios, doten 84.000 millones de euros. Ya. Y si no hay beneficios suficientes, y Carlos, estos 84.000 son los que ya conocíamos más otros cuantos de dónde han salido. Yo creo que son los que conocíamos, vamos, básicamente porque los bancos no pueden asumir 84.000 millones más. O sea, en la primera reforma financiera del PP se les exigen 54.000, en la segunda se les exigen 30.000, 54 más 30 saldrían los 84. O sea, yo creo que se está refiriendo a eso, a un esfuerzo total de 84.000 de nuevas provisiones por los activos sanos inmobiliarios, por los activos suelo, por los activos malísimos de construcciones todavía sin terminar, los terminados, etcétera, ¿no? Todo eso sumaría a los 84.000. ¿Y eso es definitivo hoy? ¿Tú crees? A ver, yo creo ya que no.
o no es que definitivo? O sea, yo creo que no, porque, vamos a ver, todo ese esfuerzo iba al margen de que ahora se está descubriendo que hay determinadas entidades que ya no es una cuestión de que provisionen su situación, no, es una cuestión de que necesitan líneas de capitalización urgente porque no tienen dinero para funcionar, que sería el caso de Bankia, y de lo que se está hablando ya es que podría ser el caso de Catalunya Bank, que podría ser el caso de Nova Galicia, que podría ser el caso de Banco de Valencia, y sabe Dios si aquí no acabamos metiendo un IMSS, etcétera, etcétera, porque la situación está como está, Banco Mare Nostrum y demás. Es decir, vamos, de hecho, en medios internacionales se está hablando de una cifra de 100.000 millones en ese otro tipo de boquetes. Por lo tanto, todo eso sería esfuerzo que iría contra dinero público, sería un esfuerzo que tendría que hacer o nacionalizando o lo que sea el gobierno, pero que en última instancia se supone que tendrán que acabar pagándolo las entidades o tendrán que acabar pagándolo aquellas personas, aquellos accionistas a los que se coloquen las entidades. Por lo tanto, también sería cifra de esfuerzo del sistema bancario. Entonces yo tengo la sensación de que esto no ha acabado ni muchísimo menos. Y el problema no es que tenga yo la sensación, es que toda la prensa internacional tiene la misma sensación. ¿Y tú qué sensación tienes, Cabrillo? Que esto nos va a costar un pastón, ¿no? Porque Sí, claro, pero... con cargo a beneficios, No, como sean los beneficios que ha dado Bankia, vamos a ver. o la matriz de Bankia... Beneficios es mucho decir, no habría que ir con cargo a beneficios si los hubiere. No, vamos a ver, aquí lo que hay que plantearse es cuánto valen hoy los activos de los bancos y en consecuencia, y cuánto valen los pasivos y en consecuencia ver cuánto valen los títulos de los bancos. Ya sé, en el caso de Bankia es el caso más evidente, ¿no? Se dice, bueno, Bankia sale a 3,75, qué horror, ha bajado un 20%, un 30, un 40, ya está en 1 y pico. Bueno, a mí no me preocupa que baje 20% o 30%, yo quiero ver el valor final y eso solo se puede ver sobre el balance y a lo mejor es que resulta que las acciones hoy del banco valen prácticamente cero o muy poco. Entonces, ahí habría que hacer una operación de reducción de capital, probablemente, y luego de ampliación se habla, como es lógico, además lo señala la ley, de dar derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas, que sinceramente dudo mucho que lo vayan a ejercer con entusiasmo, pero lo mismo que pasa en Bankia, hay que plantearse en una serie de bancos cuál es el valor. Hay que seguir echándoles o conviene otra cosa, ¿no? Y hay que sanear, y desde luego, para mí, lo que sí tengo muy claro es que la línea, y en esto estoy con el gobierno en el caso de Bankia, si se mete dinero es con idea de privatizar y recuperar después. Es verdad que la situación española es mala, pero hay buenas experiencias internacionales. Por ejemplo, los norteamericanos lo han hecho muy bien. Y el gobierno, el Estado norteamericano, el contribuyente, ha ganado dinero. Claro, cabe plantearse, ¿por qué diablos no hicimos nosotros algo parecido en 2008, no en 2012? A lo mejor ahora ya no estamos en condiciones de hacer eso mismo, pero en fin, yo les voy a decir, hoy mismo, a la 1 de la tarde, hoy 30 de mayo, la Comisión Europea ha recomendado fórmulas para la recapitalización directa de los bancos a través del Fondo de Rescate. Y hace 3 días que el lunes salía por fin el presidente del Gobierno a dar una rueda de prensa desde Génova y dijo tajantemente que no se iba a acudir al Fondo de Rescate. Es verdad que después García Margallo dijo que no era imposible, en fin, tenemos un poco de lío con esto. No, y es verdad que también Rajoy en el fondo acabó aludiendo a lo que hoy ha dicho Bruselas, o sea, porque Bruselas ha dicho que el Fondo de Rescate no sea un fondo de acceso para los países exclusivamente, sino que el Fondo de Rescate pueda regar de dinero directamente a los bancos. Bueno, que luego se va a llamar Mecanismo de Estabilidad Financiera, porque claro, es que también nos cambian los nombres para liarnos un poco. No, ahora se llama Fondo de Rescate, pero luego se va a llamar Mecanismo de Estabilidad Financiera. Claro, lo que pasa es que aquí ahí podrían acudir ya no solo los países, sino también los bancos. El sector bancario. Lo que pasa es que, vamos a ver, o sea, los bancos tienen un problema, perfecto, pero es un problema conectado a la capa política, porque de hecho uno de sus grandes problemas, y es uno de sus grandes contagios, es que han comprado un montón de deuda soberana por asistir a esos gobiernos. Bueno, resultado, en España, por ejemplo, tienen 261.000 millones prestados a las administraciones públicas, y es un gran problema. Entonces, claro, lo que dice ahora Bruselas es que no tenga que pasar el coste político del gobierno de acudir a pedir dinero, yo le doy el dinero y luego él se lo da a la banca, sino que lo hagan directamente las entidades financieras, con lo cual el gobierno no tiene coste. El gobierno no tiene que pasar por el mal trago de decir, señores, yo no sé qué hacer con la economía de todos ustedes, queridos contribuyentes, sino que tengo que ir a pedir ayuda internacional. Y ahora eso lo quitamos. A ver, a mí me parece
medianamente bien que se ayude a quien está haciendo las cosas, pero me empieza a preocupar que se están quitando los controles, porque el gobierno tiene una última responsabilidad. Y esa condición de que tú tuvieses que pasar el mal trago ante tus electores, de ir a pedir el rescate para poder alimentar a tus entidades financieras, hombre, en el fondo es en el ejercicio de tu responsabilidad, porque tú eras el responsable. Es verdad que en España la cosa es muy peculiar, porque resulta que todo esto nos viene de una herencia lamentable de un señor que se ha marchado, está ahí en Somosaguas viviendo de maravilla y se acabó la historia. Pero sería tan dramático que España dijera, bueno, pues da el momento que tenemos, pues ya está, auditados, una necesidad de financiación del sector financiero de 100.000 millones. Bueno, eso no podemos, hay una cosa que se llama mecanismo de estabilidad, al que contribuimos todos, por cierto. Entonces, ¿es tan grave que España tenga que decir, oiga, pues vamos a acudir al mecanismo este? Yo creo que en la situación en que estamos, es que vamos, yo creo que lo ya veo. Da lo mismo. Peor es que en los bares se hable de la prima de riesgo, que está en más de 530. Descontado todo en estos momentos. La sensación de desconfianza es tal y la sensación de desmoralización del país es tal, porque es que la gente está muy desmoralizada, que en estos momentos yo no creo que esto fuera a afectar más. Yo iría ya la confianza se ha perdido, hay que ir a por todas y a la solución. Y además más, es que nos están dando, o sea, ya está el Financial Times, pues sale diciendo que nosotros hemos mandado un papel, que tiene que salir el BCE y el gobierno diciendo que no lo hemos mandado, que vaya usted a saber si ya no nos creemos nada, ni del Financial Times, ni del que lo niega, ni del que no lo niega. O sea, la situación es tan caótica que ya, mire, o sea, vamos a poner todo en canal y buscar una solución. Mejor será eso que al final tenga que ser ya por la fuerza y en fin, y en condiciones pues griegas o irlandesas o portuguesas, ¿no? No, eso está claro. De hecho, parece que la intención de Bruselas es que puedan pedir las entidades financieras dinero directamente, vamos, que se apruebe la medida en verano, este mismo verano, es decir, acelerarlo porque la cosa está tan mal que además ya se han dado cuenta de que los gobiernos no pasan el trámite de pedir ellos el rescate, porque, por ejemplo, en el caso de Rajoy, no sería muy delicado desde el punto de vista de la población que los bancos pidiesen ese rescate, pero desde el punto de vista de un gobierno es un trago muy amargo. Y hay una cosa que también es verdad, yo soy de los que he criticado muchísimas de las medidas que se están tomando, sobre todo por los tiempos, porque ha habido una intermediación de tiempos políticos que yo considero que no tendría que haber existido. Pero hay una cosa que es verdad, o sea, el cambio de ciclo político de la etapa Zapatero a esta etapa es obvia. O sea, ahora se han hecho un montón de cosas que estaban atrasadas y se tenían que hacer. Con más o menos éxito, pero se están haciendo. Entonces, que el principal castigo lo llevase un gobierno que ha empezado a hacer las cosas y que el castigo no se la llevase un gobierno que desoyó todo tipo de mensajes y que pasó olímpicamente del país, bueno, pues sería triste. Yo voy a corregirte, que nos los llevemos nosotros, porque nos al lo final nosotros, los españoles somos los que hemos sufrido a un gobierno. Hemos quitado a ese gobierno mayoritariamente, hemos elegido a otro que está haciendo cosas y al final seguimos siendo unos parias. No, vamos a ver. Pero vamos a ver, es entonces todos evidente esos esfuerzos que este gobierno en 6-7 meses ha hecho más que el otro en los 8 años anteriores. Y por primera vez se ha hecho hacer algo, se ha hecho algo. Es que da pánico pensar qué habría ocurrido si siquiera hubiéramos tenido un gobierno del PSOE. Entonces sí que seríamos crecidos. Yo creo que nos hubiese pasado como a Italia, ¿no? Nos hubiesen venido y nos lo hubiesen quitado, ¿no? Porque si no... Directamente. Pero hay que poner efectivamente las cosas claras, decir esto y probablemente hacer alguna medida más. Yo creo que ahora la medida no debe ser solo vía ingresos. Es verdad que también yo soy de los que criticaron que se subiera el impuesto sobre la renta y no el IVA, que era lo que la gran mayoría de los especialistas de hecho, el informe de Bruselas directamente le arrea un palo a eso mismo. Os voy a pedir ahora pero muchos lo dijimos en su momento, muchos. Os voy a pedir ahora precisamente una opinión sobre ese informe que se ha filtrado, que parece que está haciendo la Comisión Europea, Bruselas, en el que sí prevé dar un año más a España para cumplir el déficit, pero a cambio de, aparte del palo que nos pega, que se mete con nosotros por haber subido la renta, porque el pago a proveedores no cobre los intereses, en fin, nos dan, pues como ya España ya es el pim pam pum, aparte de darnos en varios temas, nos dice que hay que acelerar lo del retraso de la jubilación, subir el IVA, incluso los que tienen el reducido pasar al máximo, subir el máximo, en fin, a tope, y además revisar bien y endurecer todo lo que tiene que ver con las prestaciones por desempleo. ¿Esto en qué lugar está? Porque se supone que hoy van a venir a pedirnos exigencias, luego se ha filtrado este documento.
Vamos a ver, coges los acontecimientos que han ocurrido desde que finaliza la etapa Zapatero hasta hoy y yo creo que hay cosas bastante elocuentes. Tuvimos a cierre de año un manguerazo de dinero. Se abrieron 2 ventanillas de $500 millones en toda Europa de subastas de liquidez del BCE. Es decir, hubo asistencia hasta un determinado momento. España empieza a hacer una serie de reformas y de pronto todos los mecanismos de asistencia se cortan. Como si Bruselas nos estuviera diciendo, oigan, señores, la situación está muy mal, vamos a poner las cartas boca arriba. Y en estos momentos lo que ocurre es que cuando España está solicitando más que nunca ayuda al BCE, ayuda para que los bancos puedan tener un respaldo del Fondo de Rescate Europeo, etcétera, justo en ese momento llega un informe en el que dice, señores, las nuevas condiciones del juego son estas. Ustedes me estiran la edad de jubilación, o sea, la edad laboral al máximo. Ustedes me suben el IVA, que nos lo ha dicho ya expresamente. Ustedes, además, lo que tú estabas comentando, incluso determinados tipos que estaban, o comportamientos o hechos imponibles que estaban sujetos a IVAs más pequeños, me los van pasando al IVA máximo, con lo cual va a haber un golpe de recaudación muy fuerte. Y además ustedes me cortan el gasto en serio, con lo cual yo tengo la sensación de que en estos momentos ya están las cartas boca arriba. O sea, España necesita asistencia y Bruselas acaba de poner las condiciones. Es decir, que tengo toda la sensación de que comenzaremos el 1 de enero con la subida del IVA. ¿Y nos compensa eso que nos den un año más para llegar al 3%? Bueno, yo creo que eso es reconocer una realidad, simplemente. Porque, como no van a poder, pues ya les digo que vale. Hacer esto. Yo siempre he pensado que las normas estrictas son buenas, aunque no las cumplas, porque es lo que te obliga a hacer algo. Pero para que lo bajen, es que, vamos a ver, conseguir, tal como están las cosas, cerrar el 2014 con un 3%, yo creo que sería un éxito del gobierno, un gran éxito. Sí, sí, Entonces, menudo. Bueno, un éxito de los españoles. Tiene que hacer, decir, entre Cabrillo, las cosas que se ha dicho... un éxito de los españoles. Que somos los que lo vamos a pagar. Pero hay un punto ahí que el gobierno tendría que actuar. Aparte de ingresos, lo de gastos es de momento muy vago, pero hay que actuar en el gasto. Y actuar en el gasto, y esto no lo dice aparentemente nadie, puede significar que el sector público tenga que prescindir de varios cientos de miles de empleados. Porque si observamos lo que ha hecho Irlanda y lo que han hecho otros países, todos han ido en esa línea y, comparado las diferencias, en España saldría que tendrían que ser mucha gente la que dejara. Bueno, y muchos políticos también, no solamente empleados, porque... Y empezar, pero habría normas... Mire, solamente en Bankia hay 50 políticos por cada... Pero además es que hay muchos ejemplos que se podrían dar. Pues no sé, recuperar, por ejemplo, aquello que se dijo hace muchos años en el informe de García Enterría de que los parlamentos, los diputados regionales no tuvieran sueldo. Que cobraran una dieta cuando fuera. Eso serían medidas, no sería una gran cantidad, pero serían medidas ejemplares. Lo han hecho en televisión, ¿no? En televisión española, le han quitado esos sueldos absurdos que tenían los consejeros. Y ahora dice, bueno, usted va a cobrar por dieta a la sesión que vaya. Y además le voy a limitar, como no me fío de usted siquiera, le voy a limitar el número de consejos que puede usted celebrar, para que no me celebre 2 consejos cada día para cobrar. Bueno, también podemos hacer lo que hace Texas, que solamente hable el Parlamento del Estado para aprobar los presupuestos y alguna cosa más. Y el resto del tiempo allí nadie va ni nadie cobra ni nada, que cada uno está a su tarea, ¿no? Antes les decía el dato exacto, las cajas que integran Bankia tienen un político por cada 50 trabajadores. Entonces, este es uno de nuestros grandes problemas. De todas maneras, lo de Bruselas hay que hacérselo mirar, también. Bruselas se tendría que hacer mirar las cosas, porque dice que el texto de las indicaciones específicas para España para el año 2012-2013 dice poner en marcha la reforma del mercado de trabajo. Pero aumentar la edad de jubilación, pero si ya la hemos aumentado. Bueno, la reforma laboral... El proyecto está en el Congreso. No, cuando dice poner en marcha, significa que aquello que empiece a funcionar. Hombre, pero la reforma laboral está en marcha desde... o sea, que hay cosas también que dicen que disminuir la pobreza. Cuidado que seguimos teniendo problemas del estilo que no están claras y ya hay alguna sentencia complicada de judicialización de expedientes de regulación de empleo. Es decir, la idea de la reforma laboral es buena, sin duda, pero tenemos que observarla y a lo mejor hay que ponerle algunos parches todavía. No, y a lo mejor donde hay que hacer algo más es en el lado de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos de empleo, que así como que muy bien no funciona. Claro, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo. La Comisión Europea, la gestión que ha hecho de esta crisis, desde luego no creo que le lleve a ningún altar. Pero hay una cosa que es verdad, nosotros en estos momentos le estamos pidiendo ayuda.
Entonces, claro, como nosotros le pedimos ayuda, pues lo sentimos mucho, nosotros tenemos que asumir todos sus informes por muy malos que sean. Y yo lo que sí que destacaría es, ahí hay varias cosas que este gobierno sí que debería mirarlas. O sea, la primera medida que se tomó fue la subida del impuesto de la renta, y ya no es que lo diga Bruselas, es que ayer mismo salían los datos de recaudación y se ha visto que subiendo el IRPF la recaudación ha bajado. Entonces, a ver si vamos asumiendo determinadas lecciones. Eso no ha funcionado. Tenemos este viernes, parece una cita que puede ser una cita de gasto y todo un festival, que es el tema de los hispabonos. Hombre, si nos están diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado con los gastos, ¿es el momento de rescatar en bloque comunidades autónomas? ¿O lo que hay que hacer es lo que dice la Constitución? Que encima no quieren hacer nada. La Constitución y lo con único que una dice, prima de riesgo de 520, 530, porque es que los hispabonos, para explicarlo, lo que significa es trasladar riesgo de las comunidades de mayor riesgo al Estado. A ver, ¿qué efecto va a tener eso sobre la prima? Claro, sobre la propia deuda del Estado. Bueno, pues ya ven que las cosas están muy complicadas, se intenta buscar alguna ventana, pero hoy no la encuentro. ¿Para tirarte o qué? No, una ventana de esperanza, pero no, esta vez a lo mejor la encuentro, pero efectivamente a lo mejor me acabo. Hoy no es el mejor día para eso. Hoy me tiro por la ventana. Cabrillo, muchas gracias, Carlos Cuesta, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar ahí un miércoles más. Les espero aquí en Libertad Digital el próximo miércoles, que ya ven que la prima está que arde.